Esta historia comienza en los densos bosques del Pacífico Noroeste a principios del siglo XX, donde las secuoyas se alzaban como catedrales naturales y el aire estaba impregnado del aroma penetrante de la madera recién cortada. En ese mundo brutal y hermoso, T.A. Peterman no era solo un leñador más. Era un visionario atrapado en el cuerpo de un trabajador del bosque. Mientras sus compañeros veían árboles, él veía oportunidades. Mientras otros pensaban en el presente, él imaginaba el futuro. Los años 20 fueron testigos de su transformación. Peterman pasó de cortar madera a transportarla, y fue entonces cuando descubrió el verdadero problema que definiría su destino. Los camiones de la época simplemente no estaban a la altura. Eran frágiles, incapaces de soportar las cargas brutales de troncos gigantes, y se rompían constantemente en los caminos de tierra y montaña del noroeste. Cada camión que fallaba era dinero perdido, tiempo desperdiciado, sueños aplazados. Para la mayoría, esto era simplemente el costo de hacer negocios. Para Peterman, era un desafío personal. En 1934, con la Gran Depresión todavía asfixiando a América, Peterman tomó una decisión que muchos consideraron demencia: comprar una fábrica de camiones en quiebra llamada Fagioli Truck and Motor Company, ubicada en Oakland, California. El país estaba de rodillas económicamente, la gente perdía sus empleos y sus hogares, y este hombre decidió invertir todo lo que tenía en una fábrica abandonada que fabricaba camiones que nadie quería comprar. Pero Peterman tenía algo que el dinero no puede comprar: una visión clara de lo que necesitaba existir. No quería simplemente fabricar camiones, quería construir máquinas que fueran extensiones de la voluntad humana. Bestias de acero capaces de conquistar cualquier terreno, de llevar cualquier carga, de sobrevivir donde otros morían. Y así, en 1939, en esa fábrica de Oakland que olía a aceite y posibilidades, nació el primer camión Peterbilt. No era solo un vehículo, era una declaración de principios, una filosofía sobre ruedas. El nombre mismo, Peterbilt, era una combinación de su apellido y la palabra built, construido. Y esa palabra lo significaba todo, porque estos camiones no eran ensamblados, eran construidos. Cada remache, cada soldadura, cada pieza de metal llevaba la obsesión de un hombre que sabía exactamente qué se necesitaba para sobrevivir en los trabajos más duros de América. Los primeros Peterbilt salieron de esa fábrica como gladiadores mecánicos, diseñados específicamente para la industria maderera que Peterman conocía tan íntimamente. Pero la historia estaba a punto de tomar un giro inesperado y trágico. El destino tiene una forma cruel de moldear las leyendas, y T.A. Peterman estaba a punto de descubrirlo de la manera más dolorosa posible. Corría el año 1944, y aunque la Segunda Guerra Mundial rugía al otro lado del océano, Peterman estaba construyendo su imperio silenciosamente en California. Sus camiones comenzaban a ganarse una reputación inquebrantable entre los madereros, los transportistas, los hombres duros que necesitaban máquinas aún más duras. Pero entonces, sin aviso, sin preparación, T.A. Peterman murió. La noticia golpeó como un rayo. El fundador, el visionario, el hombre que había apostado todo por su sueño, se había ido, y dejaba atrás una compañía que apenas tenía 5 años de existencia. Una fábrica llena de trabajadores preocupados y un futuro incierto. En ese momento, muchos esperaban que Peterbilt desapareciera junto con su fundador. Después de todo, la compañía era pequeña, especializada y sin el liderazgo de Peterman. ¿Qué razón había para que continuara? Pero aquí es donde la historia se vuelve extraordinaria. Porque resulta que Peterman no solo había construido camiones, había construido una cultura. Había sembrado una obsesión por la calidad que trascendía su propia vida. La viuda de Peterman y los ejecutivos que quedaron tomaron una decisión audaz. No solo continuarían, sino que honrarían el legado haciendo lo que Peterman hubiera hecho: construir los mejores camiones de América, sin importar el costo. En 1945, con el mundo celebrando el fin de la guerra, Peterbilt enfrentaba su propia batalla de supervivencia. La compañía fue vendida a un grupo de inversores liderados por 7 distribuidores de la costa oeste que compartían la visión de Peterman.
No eran hombres de Wall Street ni magnates corporativos. Eran hombres que habían vendido estos camiones, que habían visto su calidad con sus propios ojos, que entendían que Peterbilt era algo especial que no podía morir. Y entonces ocurrió algo mágico. La postguerra trajo un boom económico sin precedentes. América necesitaba reconstruirse, las carreteras se expandían, el comercio explotaba, y de repente todos necesitaban camiones. Pero no cualquier camión. Necesitaban bestias capaces de trabajar día y noche, de cruzar el país entero, de llevar la carga de una nación en crecimiento. Necesitaban Peterbilt. La compañía comenzó a expandirse más allá de la industria maderera. Los camiones Peterbilt empezaron a aparecer en campos petroleros de Texas, en obras de construcción en Nueva York, transportando acero en Pensilvania, llevando mercancías a través de las infinitas llanuras del Medio Oeste. Cada camión que salía de la fábrica de Oakland llevaba esa construcción robusta, esa ingeniería sin concesiones que Peterman había insistido desde el principio. Pero fue en los años 50 cuando Peterbilt realmente encontró su identidad definitiva. En 1953, la compañía mudó sus operaciones a Newark, California, una instalación más grande que permitiría una producción incrementada. Y fue allí donde nacieron algunos de los modelos más icónicos de la marca. El Peterbilt 350, lanzado en esa época, se convirtió en el estándar de oro de los camiones pesados americanos. ¿Pero qué hacía diferente a un Peterbilt? Era simple y profundo a la vez. Mientras otras compañías buscaban producir más camiones más rápido y más barato, Peterbilt seguía obsesionado con la calidad. Cada chasis era más pesado, cada componente más duradero, cada detalle pensado para durar décadas, no años. Los conductores comenzaron a notar algo. Un Peterbilt no era solo una herramienta de trabajo, era un compañero confiable, una máquina que respondía, que protegía, que nunca te abandonaba cuando más la necesitabas. Y así, de las cenizas de la tragedia, de la muerte prematura de su fundador, Peterbilt no solo sobrevivió, comenzó a convertirse en leyenda. Los años 60 llegaron con una revolución cultural que sacudió a América hasta sus cimientos. Pero en las carreteras, en las autopistas interstatales que ahora cruzaban el país como arterias de acero y asfalto, una revolución diferente estaba ocurriendo. Los camioneros se estaban convirtiendo en los nuevos vaqueros de América, y Peterbilt era su corcel de confianza. En 1967 ocurrió algo que cambiaría para siempre el destino de la compañía. Peterbilt fue adquirida por Packard, una corporación con visión que entendía el valor de lo que tenía entre manos. Muchos temieron que esta adquisición significara el fin de la filosofía de Peterbilt, que la obsesión por la calidad sería sacrificada en el altar de las ganancias corporativas. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Packard no compró Peterbilt para cambiarla. La compró porque entendió que su valor residía precisamente en no cambiar. Con el respaldo financiero de Packard, Peterbilt hizo algo audaz. En lugar de volverse más genérica, se volvió más especializada. Mientras sus competidores producían camiones en masa para el mercado general, Peterbilt se enfocó en un nicho muy específico: los profesionales que exigían lo mejor. Los dueños operadores, esos camioneros independientes que vivían en la carretera, que conocían cada sonido de su motor, cada vibración de su cabina, comenzaron a elegir Peterbilt sobre todas las demás marcas. ¿Y por qué? Porque conducir un Peterbilt era diferente. La cabina estaba diseñada pensando en que el conductor pasaría días, semanas, meses viviendo ahí. Los controles caían naturalmente bajo las manos. El motor rugía con una potencia que inspiraba confianza. Y cuando el camino se ponía difícil, cuando las montañas se volvían más empinadas o las cargas más pesadas, un Peterbilt no titubeaba. Seguía adelante, implacable, inquebrantable. Los años 70 trajeron la crisis del petróleo, la recesión económica, tiempos duros para la industria del transporte. Muchas compañías de camiones quebraron o fueron absorbidas. Pero Peterbilt, fiel a su ADN, se adaptó sin comprometer sus principios. Introdujeron mejoras en eficiencia de combustible sin sacrificar potencia. Refinaron sus diseños sin perder durabilidad. Y algo extraordinario comenzó a suceder.
Los camiones Peterbilt empezaron a aparecer en películas, en programas de televisión, en el imaginario colectivo americano. El modelo 359, introducido en 1967, se convirtió en un ícono cultural. Con su nariz alargada, su capó muscular, su presencia imponente en la carretera, el 359 no era solo un camión. Era una obra de arte funcional, una escultura de metal que respiraba poder. Las películas de Hollywood lo eligieron como el camión por excelencia. Los niños tenían réplicas en miniatura. Los adultos soñaban con algún día conducir uno. Pero más allá del glamour y la fama, en las carreteras reales donde el trabajo duro nunca se detenía, los Peterbilt seguían haciendo lo que mejor sabían hacer: trabajar. En los campos petroleros de Alaska, donde las temperaturas caían a 40 bajo cero y otros camiones simplemente se negaban a encender, los Peterbilt seguían funcionando. En los desiertos del suroeste, donde el calor derretía el asfalto y quebraba a las máquinas débiles, los Peterbilt seguían transportando carga. En las montañas rocallosas, donde las pendientes desafiaban la gravedad misma, los Peterbilt seguían subiendo. Los años 80 trajeron la era de la computación. La tecnología comenzaba a infiltrarse en cada aspecto de la vida, y Peterbilt entendió que debía evolucionar. Pero aquí está la genialidad de su aproximación. Incorporaron la tecnología sin perder el alma. Sistemas electrónicos que ayudaban al conductor, no que lo reemplazaban. Diagnósticos computarizados que facilitaban el mantenimiento, no que lo complicaban. Mejoras aerodinámicas que aumentaban la eficiencia, pero que respetaban la estética clásica que había hecho famosa a la marca. En 1986, Peterbilt lanzó el modelo 379, un camión que combinaba la herencia clásica con innovación moderna. Tenía la presencia, el poder, la durabilidad que los conductores esperaban, pero también incorporaba cabinas más ergonómicas, tecnología de punta y una eficiencia que hacía sentido económico en un mercado cada vez más competitivo. Fue un éxito rotundo. Para los años 90, Peterbilt ya no era solo una marca de camiones. Era un símbolo de excelencia americana, de craftsmanship sin concesiones, de la idea de que algunas cosas valen la pena hacerse bien, sin importar cuánto cuesten o cuánto tiempo tomen. Los conductores hablaban de sus Peterbilt con el mismo orgullo con que un jinete habla de su caballo favorito. Las flotas de transporte que compraban Peterbilt sabían que estaban pagando más, pero también sabían que ese camión seguiría trabajando cuando todos los demás ya estuvieran en el depósito de chatarra. Y entonces, el nuevo milenio llegó, trayendo consigo desafíos que nadie había anticipado. El siglo XXI amaneció con promesas de tecnología revolucionaria, globalización imparable y cambios que transformarían cada industria sobre la Tierra. La pregunta que muchos se hacían era simple pero inquietante. ¿Tenía Peterbilt un lugar en este nuevo mundo? ¿Podía una compañía fundada por un leñador, obsesionada con la construcción artesanal y la durabilidad extrema, sobrevivir en una era de eficiencia algorítmica y producción automatizada? La respuesta llegó de una forma que nadie anticipó. Peterbilt no solo sobrevivió, floreció. Porque mientras el mundo cambiaba a velocidades vertiginosas, algunas verdades permanecían constantes. Las mercancías seguían necesitando transportarse. Las cargas pesadas seguían requiriendo camiones poderosos. Y los conductores profesionales seguían necesitando máquinas en las que pudieran confiar con sus vidas. En los primeros años del 2000, Peterbilt lanzó una serie de innovaciones que demostraron que tradición y progreso no eran enemigos, sino aliados. El modelo 387 apareció como una reinvención del camión pesado clásico, con aerodinámica mejorada que reducía el consumo de combustible hasta en un 25%, pero manteniendo esa presencia imponente, esa construcción sólida que definía a la marca. No era un camión nuevo tratando de ser Peterbilt. Era Peterbilt evolucionando sin olvidar quién era. Luego llegó la crisis financiera de 2008 y con ella el colapso de la industria del transporte. Compañías que habían operado por décadas quebraron de la noche a la mañana. El crédito se evaporó. Las órdenes de camiones nuevos cayeron en picada. Fue uno de los momentos más oscuros en la historia del transporte americano. Pero incluso en medio del caos, algo extraordinario sucedió. Los conductores que tenían Peterbilt se aferraron a ellos.
Porque en tiempos difíciles, cuando cada dólar cuenta, necesitas un camión que no te falle, que no requiera reparaciones constantes, que siga trabajando cuando todo lo demás se desmorona. Peterbilt salió de la crisis más fuerte que nunca, no porque hubiera evitado el dolor, sino porque había demostrado su valor cuando más importaba. Y entonces, la compañía hizo algo brillante. Comenzó a escuchar a sus conductores más que nunca. Crearon programas donde los camioneros veteranos podían dar retroalimentación directa sobre diseños, donde las ideas de quienes vivían en las cabinas podían influir en cómo se construían esas cabinas. El resultado fue una nueva generación de Peterbilt que combinaba décadas de experiencia con tecnología de punta. Sistemas de seguridad avanzados que podían detectar peligros y alertar al conductor. Motores más limpios que cumplían con las regulaciones ambientales más estrictas sin sacrificar potencia. Cabinas diseñadas como apartamentos móviles, con espacios de descanso cómodos, sistemas de entretenimiento integrados, almacenamiento inteligente. Pero todo esto envuelto en esa construcción robusta, esa ingeniería sin concesiones que había sido la firma de Peterbilt desde 1939. Y entonces llegó una nueva revolución. La era de los camiones autónomos, los vehículos eléctricos, la inteligencia artificial. Muchos predijeron el fin de la era del camionero, el fin de los motores diésel, el fin de las grandes marcas tradicionales. Pero Peterbilt entendió algo fundamental. La tecnología es una herramienta, no un reemplazo. En 2019, anunciaron inversiones masivas en tecnología de vehículos eléctricos, no para abandonar su herencia, sino para extenderla hacia el futuro. El Peterbilt 579 eléctrico apareció como una declaración audaz. Podemos ser sostenibles sin dejar de ser Peterbilt. Podemos abrazar el futuro sin traicionar el pasado. El camión ofrecía autonomía suficiente para rutas urbanas y regionales, carga rápida, cero emisiones, pero mantenía esa calidad de construcción, esa atención al detalle, esa durabilidad legendaria que definía a la marca. Hoy, mientras conduces por cualquier autopista de América, desde las llanuras infinitas del Medio Oeste hasta las montañas escarpadas del Oeste, verás Peterbilt en acción. Algunos tienen 50 años y siguen trabajando como el primer día, testamentos rodantes de la visión de Thea Peterman. Otros son modelos del año, brillantes con tecnología del mañana, pero construidos con la misma filosofía de ayer. Y todos ellos cuentan la misma historia. La historia de un leñador que se negó a aceptar lo mediocre, que apostó todo por construir algo mejor, que creó no solo una compañía, sino una leyenda. Porque Peterbilt nunca fue realmente sobre camiones. Fue sobre la idea de que el trabajo duro merece herramientas que estén a la altura. Que la calidad no es un lujo, sino una necesidad. Que algunas cosas valen la pena hacerse bien, sin atajos, sin excusas, sin importar cuánto cueste o cuánto tiempo tome. Desde aquellos bosques del Pacífico Noroeste hasta las carreteras del siglo XXI, esa idea ha permanecido intacta, brillando como el cromo en el capó de un Peterbilt bajo el sol de la mañana. Y mientras haya carreteras que recorrer, cargas que transportar y conductores que sueñen con lo mejor, Peterbilt seguirá ahí, rugiendo, trabajando, siendo la leyenda que un leñador construyó sobre ruedas. Si esta historia te inspiró, si sentiste la pasión de un hombre que construyó un imperio desde los bosques, déjame saberlo con un like. Suscríbete para más historias de visionarios que cambiaron el mundo. Y cuéntame en los comentarios, ¿conocías la historia detrás de Peterbilt? ¿Has visto alguno de estos gigantes en la carretera? Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia de un verdadero ícono americano. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo las historias extraordinarias detrás de las marcas que cambiaron el mundo.